Muy buenas noches, gracias al Señor por permitirnos una vez más compartir estos minutos a través de esta plataforma. Pónganse cómodos, hay quienes nos escuchan a través de la emisora Ambiente Estéreo 88.4, seguramente van en el auto. Para todos ustedes un caluroso saludo y mi deseo sincero es que todas las cosas vayan bien. Tal vez terminó el día con un poco de cargas, las cosas no se resolvieron como usted quería, pero este es el momento para poner todas nuestras cargas y toda nuestra ansiedad en el regazo de Dios. Vamos a estar orando por esas peticiones y pidiéndole al Señor que lo fortalezca, le dé la sabiduría para tomar las mejores decisiones. Si está enfermo, recuerde que tenemos la fuente sanadora que es Dios, y si pedimos con fe, no hay enfermedad que Él no pueda sanar. Así es de que pónganse cómodos, hoy vamos a compartir la palabra como es habitual. Tenemos las preguntas, las respuestas. Ustedes también a partir de este momento ya pueden escribir a través del chat su petición de oración, porque al finalizar este espacio estaremos orando para un milagro. Danilo, buenas noches. Buenas noches, apóstol. Oramos, por favor. Amado Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por esta célula. Hoy derramamos nuestro corazón para ti. Tu palabra dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Gracias, Señor, porque hoy nos vas a hablar. Disponemos todo nuestro ser, bendecimos a cada persona, a cada familia que nos está viendo a través de este canal, que nos escucha a través de la emisora. Gracias porque tú confirmas tu buena palabra. Gracias, Señor, por los milagros, las sanidades, Señor, las respuestas a cada oración, Señor. Y gracias porque la palabra va a producir una transformación en nuestros pensamientos, en nuestra manera de hablar y de vivir. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, los invito para que leamos el Salmo capítulo 62. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle? Como pared desplomada y como cerca derribada. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña. No os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. En Dios está solamente mi alma reposando. Nuestra alma reposa solamente en Dios. Él es nuestro refugio, Él es nuestra protección, Él es el Padre bueno. Somos sus hijos. Qué gran privilegio ser miembro de la familia del Dios omnipotente. Bueno, tenemos un versículo, dejamos un versículo para esta semana, para leerlo y memorizarlo y meditar en él. Y es 2 Corintios 9:8. 2 Corintios 9:8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. A ver, por favor, repítalo conmigo. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Muy bien, para esta semana tenemos 1 Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A ver, todos. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, mas gracias sean dadas a Dios,
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15:57. Vamos a entonar las alabanzas al Señor y luego vienen las preguntas y respuestas que en esta ocasión Ivonne nos va a dirigir. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz. Ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia.
Muy buenas noches para todos ustedes. Qué alegría estar reunidos en torno al estudio de la palabra del Señor. Qué alegría saber que usted está conectado con nosotros, que está en la sintonía de la radio Que Si Quieres y en la sintonía de nuestro canal en YouTube y también a través de nuestra página en Facebook. Llegamos a nuestra sección de las preguntas y respuestas. Continuamos, por supuesto, en el libro de Romanos, capítulo 8. Hemos estudiado hasta este capítulo, todos hemos aprendido y qué bueno que usted alrededor, que con las personas que tiene a su lado, pueda estudiarlo también en voz alta, pueda usted también manifestar la palabra del Señor a otras personas, testificar y hágalo así, de esta manera dinámica, con preguntas, con respuestas que pueda usted implementar no solo para usted mismo, para su aprendizaje individual, sino también para un aprendizaje con su familia y con sus amigos. Vamos con la primera pregunta, por favor, alístese usted con el capítulo número 8 de Romanos abierto, ya sea en su Biblia física o tal vez en su Biblia digital. Primera pregunta, según Romanos capítulo 8 versículo 30, ¿cómo se manifestó la bondad de Dios en nosotros, sus hijos? Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Ya tiene usted su respuesta? Vamos a repetir la pregunta mientras usted de pronto hace un recorderis con el versículo de Romanos capítulo 8 versículo 30. La pregunta es, ¿cómo se manifestó la bondad de Dios en nosotros, sus hijos? Y la respuesta, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y también nos glorificó. Esa es la respuesta, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y también nos glorificó. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué debemos declarar si Dios es por nosotros? Romanos capítulo 8 versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tremenda palabra, ¿no? Romanos capítulo 8 versículo 31. La pregunta, ¿qué debemos declarar si Dios es por nosotros? La respuesta usted la puede escribir a través del chat y esta es ¿quién contra nosotros? Eso es lo que debemos declarar. ¿Quién contra nosotros si el Señor está por nosotros? Vamos a la tercera pregunta, según Romanos capítulo 8 versículo 32. ¿Qué no escatimó Dios para nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Tremenda palabra del Señor que nos muestra el corazón bondadoso de nuestro Padre Celestial. La pregunta, ¿qué no escatimó Dios para nosotros? Según Romanos capítulo 8 versículo 32. Y la respuesta, a su propio Hijo. El Señor no escatimó en darnos a su propio Hijo. Vamos a la siguiente pregunta, pregunta número 4, según Romanos capítulo 8, versículo 32. ¿Cuántas cosas nos dará Dios? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Muy fácil la respuesta para esta pregunta, ¿verdad? Usted puede escribirla, puede compartirla con las personas que tiene a su lado. Según Romanos capítulo 8, versículo 32, ¿cuántas cosas nos dará Dios? Y la respuesta, todas las cosas que nosotros le pidamos al Señor creyendo, Él nos la entrega. Última pregunta, pregunta número 5, espero que usted se haya divertido también como nosotros respondiendo, estudiando la palabra del Señor en esta sección, y la pregunta es, según Romanos capítulo 8 versículo 33, ¿quién es el que nos justifica? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
La respuesta más fácil de esta noche la encontramos en la pregunta número 5, que es, según Romanos capítulo 8, versículo 33, ¿quién es el que nos justifica? Y la respuesta correcta, como usted lo ha escrito, es Dios. Bueno, muchísimas gracias por estar en esta sección de preguntas y respuestas. Vamos a escuchar unos mensajes importantes y ya viene el apóstol Enrique Torra a predicar el mensaje. En un mundo diverso y globalizado existe un desafío que trasciende fronteras, las misiones mundiales. ¿Sabías que hoy en día millones de personas en todo el mundo aún no han escuchado el mensaje de esperanza? En muchos países el evangelio no ha llegado. Esto significa que vidas enteras no han tenido la oportunidad de conocer el amor y la gracia de Dios. Pero juntos podemos cambiar esto. Cada aporte económico, cada oración y cada esfuerzo misionero nos acerca un paso más para llegar a aquellos que aún no han escuchado. Únete a la evangelización mundial. Juntos podemos llevar la luz del evangelio a todos los rincones del mundo. Marca el lunes festivo 13 de noviembre en tu calendario. Únete a nosotros para celebrar el Día de las Misiones PAI. Será una mañana de palabra, adoración y una gran fiesta de naciones. No puedes perderte. Nos vemos en la calle 17A, número 3361. Obtén más información al número celular 304-664-5248. Porque la misión es global y la esperanza es para todos. En la tierra cantamos, juntos gritamos. Es el momento para que juntos escudriñemos las Sagradas Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios. Dios y su palabra son uno solo. Dios es íntegro, la palabra de Dios es íntegra. Dios está tras la palabra. Ninguna palabra de las que Dios ha hablado ha dejado de cumplirse, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Podemos confiar totalmente en ella. Dios no falla. Si nosotros creemos la palabra y la accionamos a través de nuestras declaraciones y acciones, vamos a ver los resultados. Las bendiciones de Dios para nosotros son una realidad. La bendición de Dios la tenemos legalmente. Tenemos derecho a la bendición de Dios por causa del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es sobre la base del sacrificio sustitutorio del Señor Jesús en la cruz que nosotros hoy somos bendecidos. Por causa del pecado, las maldiciones recayeron sobre la raza humana. La maldición es una consecuencia del pecado, de la incredulidad, de la desobediencia. Nosotros estábamos condenados a vivir bajo esa esclavitud de la maldición. Pero Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, envió al Señor Jesucristo para que tomara nuestro lugar, para que se identificara con nuestra naturaleza humana, con nuestra naturaleza pecaminosa, y así fuera a la cruz del Calvario, cargando con nuestros pecados y con todas nuestras maldiciones, para que nosotros fuésemos libres y pudiésemos acceder a la bendición de Dios que tiene que ver con el bienestar para todas las áreas de nuestra vida. Cristo murió en la cruz del Calvario para redimirnos de esas maldiciones. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y el 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Tenemos un fundamento legal para vivir en la bendición. Vamos a mirar el Salmo capítulo 103, leamos los primeros 5 versículos y miremos la lista de bendiciones que tenemos allí, que nos han sido concedidas por medio de la gracia de Dios y por la fe en el Señor Jesús podemos disfrutarlas. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. La fuente de todas las bendiciones
que hoy nosotros disfrutamos se basa en la muerte expiatoria del Señor Jesús en la cruz. El fundamento para ser bendecidos es el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando Él derramó su preciosa sangre, lo hizo con propósito. 1, limpiarnos de toda maldad. 2, redimirnos del dominio satánico. 3, hacer que la sangre del Señor Jesús, su sangre preciosa, sea para nosotros una cobertura, y por su sangre nosotros estamos totalmente protegidos. A través del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, todo aquel que en Él cree, todo ser humano que cree en Él, recibe una gran lista de bendiciones. Es decir, aquí en el Salmo que acabamos de leer, el Salmo 103, nos menciona unas cuantas bendiciones, pero hay más. Pero fijémonos en algunas que están en el Salmo 103, como es el perdón de los pecados. ¿Qué es perdonar? Perdonar es absolver a alguien o eximirlo de una responsabilidad y obvio de un castigo. El castigo viene para el culpable. El culpable tiene que pagar su castigo según la ley. Pero cuando se otorga el perdón lo que hace es favorecer a esa persona y librarlo de la pena, librarlo del castigo. La Biblia dice que la paga o el castigo por el pecado es la muerte eterna y la muerte en todas sus expresiones. Por causa del pecado, todos los seres humanos quedamos expuestos a la condenación y al castigo. Pero Dios manifestó su amor y el Señor Jesucristo pagó el castigo que nosotros merecíamos. Ahora, cuando un hombre o una mujer cree en el Señor Jesucristo, lo primero que recibe es el perdón de sus pecados. Es decir, a partir de ese momento, Dios lo exime del castigo. Dios lo declara absuelto, y la declaración de absolución no es otra cosa sino la declaración de la justicia. Dios nos imparte su justicia, nos declara justos, y por esa razón disfrutamos ahora no solo de la libertad de la condenación, sino de una posición delante de Dios, la posición de justicia. Miremos las siguientes escrituras. En Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 9. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Estas y otras escrituras nos revelan el corazón de Dios, el corazón perdonador de Dios, su misericordia, su gracia para con cada uno de nosotros. El perdón, la salvación de nuestra alma, es un don de Dios. La salvación es un don inmerecido, es un don gratuito de Dios para todo aquel que cree. ¿Cómo recibimos la salvación? Es por la fe, es por la gracia, no por las obras, sino por la gracia. Y ese don de la salvación viene como resultado del sacrificio del Señor Jesucristo. Una vez la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y sobre la base de la sangre del Señor Jesús recibimos el perdón de nuestros pecados, Dios nos declara justos. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es ser justificado? Bueno, es recibir la justicia de Dios, la impartición de la justicia de Dios. Dios es justo, Él es quien justifica.
Pero ser justificado es tener la habilidad para estar en la presencia de Dios sin sentimiento de culpa, ni condenación, ni inferioridad. Es decir, ya no hay nada que nos separe, no hay ninguna barrera que se interpone entre Dios y nosotros. Era la barrera del pecado, pero al ser quitada esa barrera con la sangre de Cristo, ahora nada nos impide. Dios nos ha impartido su justicia y podemos estar delante de Él sin sentimiento de culpa ni de condenación. La justicia de Dios la recibimos gratuitamente. Nadie se justifica por sus obras. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice la Biblia: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación es gratuita, se recibe por la fe. Todo lo hizo el Señor Jesucristo a favor nuestro. Su sacrificio en la cruz, su muerte y su resurrección son la base por la cual el Padre, Dios, nos perdona todos nuestros pecados y también nos imparte su justicia. Pero a la vez, sobre esa base del sacrificio del Señor Jesús, es que somos nosotros bendecidos con toda bendición, incluyendo la sanidad física. El versículo 3 del Salmo 103 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Hay perdón, hay salvación, pero también hay sanidad para el cuerpo. Así como Dios perdonó nuestros pecados y nos justificó, de la misma manera Él sana todas nuestras dolencias. ¿Qué clase de enfermedades puede sanar el Señor? Todas. La enfermedad es una maldición que vino por causa del pecado. Pero una vez el Señor entregó su vida en sacrificio por nosotros, Él no solo nos libró de la condenación por causa del pecado, sino que también el Señor llevó nuestras maldiciones, como fueron las enfermedades, para que nosotros hoy podamos disfrutar en salud. Vivamos en salud. Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él pagó el castigo por nuestros pecados. Él llevó nuestras enfermedades. Por su llaga fuimos nosotros sanados. El Salmo 103, versículo 4, sigue diciendo: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Esa palabra rescate o rescatar quiere decir liberar, salvar, redimir. En términos de la redención, esto significa que el Señor Jesucristo nos liberó del dominio en que nosotros estábamos esclavizados. El dominio de la muerte, el reino de la muerte, el reino de las tinieblas, el reino de Satanás. Nos liberó del dominio de Satanás y todos los demonios. El rescate del hoyo, o el rescate literalmente del infierno, porque esa palabra hoyo o sepulcro en la Biblia tiene que ver con el infierno. El Señor nos rescató del mismo infierno, de la misma cantera de Satanás, nos dio la libertad, nos liberó de ese dominio perverso. Ahora nosotros somos libres. El Salmo, capítulo 49, versículo 15 dice: pero Dios redimirá a mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Él redimirá mi vida del poder del Seol. Este salmo, cuando fue escrito, obviamente no había sido efectuada la redención por medio del Señor Jesús. Esta es una palabra profética. Seré redimido del Seol. En otras palabras, el estado espiritual y el estado de la humanidad, la realidad es el dominio de las tinieblas, el Seol, el infierno. Pero el Salmo dice:
Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Cuando se declaró esa palabra profética, aún no había venido el Señor Jesucristo. Pero una vez el Señor Jesucristo efectuó la redención a través de su obra sacrificial, fue eficaz y se hizo una realidad de que todo ser humano que cree en Él sea libre de la potestad del infierno, de la potestad de las tinieblas. Esta profecía ya se cumplió. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Notemos que el Salmo 49:15 habla en tiempo futuro. Redimirá. Mientras que Colosenses, capítulo 1, versículo 13, habla de tiempo pasado. Nos ha librado. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esta es una bendición, esta es una realidad, esto es presente. Ya fuimos liberados de la potestad de las tinieblas, fuimos redimidos del poder del Seol, del poder del enemigo. Ahora fuimos redimidos de la muerte y podemos estar delante de Dios, disfrutando de su presencia y viviendo en este mundo en la plena libertad. Dios envió al Señor Jesucristo. El Padre mostró su amor al enviar a Jesús para que nos redimiera de esa potestad de las tinieblas y nos redimiera de todas las maldiciones. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Al ser redimido de la maldición, ahora tenemos acceso a las bendiciones, a las copiosas bendiciones de Dios. Tenemos derecho como hijos de Dios a disfrutar de toda clase de bendiciones por medio del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Somos bendecidos. Este texto está escrito en tiempo pasado. Nos bendijo. La bendición es una realidad. Porque nosotros ahora somos bendecidos. Alguien tuvo que sufrir las maldiciones por nosotros. ¿Quién sufrió las maldiciones? Cristo. ¿Recuerdan cuando al Señor Jesús lo iban a crucificar? A Él lo coronaron con una corona de espinas. Esas espinas tienen un significado en la Biblia. Las espinas en la Biblia se relacionan con la maldición. Cuando Adán y Eva pecaron, la Biblia dice que la tierra comenzó a producir espinas. Esas espinas surgieron en el mundo como una expresión de la maldición por causa del pecado. Miremos Génesis capítulo 3, versículo 17 y 18. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Las espinas surgieron como consecuencia del pecado, y es una figura bíblica de la maldición. Pero Cristo fue coronado con espinas para que hoy usted y yo podamos tener la corona de favores y misericordias. El Salmo capítulo 103, versículo 4 dice: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias. La corona de la bendición está sobre nosotros, porque Cristo llevó la corona de la maldición para que usted y yo podamos disfrutar de lo mejor de la vida. Él es nuestro proveedor. Él es quien sacia de bien nuestra boca. La provisión material también tiene que ver con una bendición redentora. La prosperidad financiera tiene un fundamento en la Biblia y el fundamento está en el sacrificio del Señor Jesucristo.
porque Él nos redimió de la maldición, de la pobreza también, no solo de la enfermedad y del infierno, sino también de la pobreza. Entonces Dios se ha revelado a nosotros, se ha manifestado a nosotros como el Dios proveedor, como Jehová Jireh. Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Hay una fuente de provisión y es Dios. Él suplirá todo lo que nos falta. ¿Por qué tenemos hoy derecho a vivir en la abundancia? Porque el Señor Jesucristo nos redimió de la pobreza. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Segunda de Corintios 8:9. Por esa razón, el Señor, el proveedor, Jehová Jireh, dice: yo saciaré de bien tu boca. Versículo 5 del Salmo capítulo 103. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él sacia de bien nuestra boca. Ninguna cosa buena nos faltará. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Él es Jehová Jireh. Entonces, por causa del pecado, quedamos esclavizados en las maldiciones, la muerte, la enfermedad, la pobreza, la derrota, el fracaso. Todo esto vino como consecuencia del pecado, pero Cristo nos redimió. Él hizo todo para que usted y yo volviésemos a disfrutar del bienestar. No solamente ahora tenemos perdón de pecados, justificación, sanidad para el cuerpo, liberación de la maldición de la ruina, sino que también el Señor nos dice: voy a completar el número de tus días, porque estoy listo para rejuvenecerlos. Y yo creo en esa palabra. Esta es una promesa de Dios. Dios nos rejuvenece como las águilas. Esto tiene que ver con el vigor físico. Dice el Salmo 103, versículo 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31 dice: Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor dice: tendrán nuevas fuerzas, los voy a rejuvenecer como se rejuvenecen las águilas, y volarán y no se cansarán. Son las bendiciones redentoras. El perdón de pecados, la sanidad, la prosperidad, la longevidad, el bienestar, la liberación de toda maldición, vienen como consecuencia del sacrificio del Señor Jesucristo para todos nosotros en la cruz del Calvario. Recibimos estas bendiciones por la fe. Cualquier bendición que usted quiera disfrutar, tiene que creer en el Señor Jesucristo como el Redentor, el Salvador, quien murió en la cruz del Calvario y resucitó. Quisiera orar por usted ahora, si aún no ha tomado la decisión de entregarle su vida al Señor Jesús. Es el momento para que tome una decisión. Entréguele su vida, cree en Él y reciba la vida eterna. Danilo, diríjanos en esta oración, por favor. Claro que sí, usted va a repetir conmigo la siguiente oración. Recuerde que no es una religión, es una persona y es Jesucristo. Repita conmigo: Señor Jesús, hoy te pido perdón por todos los pecados. Creo en mi corazón que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario, pero al tercer día te levantaste de los muertos. Sé, Señor, que eres el Señor de mi vida, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ahora, Señor, que vives en mí, Espíritu de Dios, guíame a toda verdad, lléname con tu presencia, revélame tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por la fe sus pecados han sido perdonados. La sangre de Jesucristo lo acaba de limpiar de toda maldad. Dios lo ha declarado justo. Usted ahora es un hijo, una hija de Dios. Dele gracias. Esto no se siente, se recibe por la fe. Usted es salvo por la fe. Por la fe también recibimos sanidad. ¿Cuál es su problema de salud? ¿Qué enfermedad está padeciendo en este momento?
No hay nada que sea imposible para Dios, solamente cree. Coloque la mano sobre la parte afectada. Sí, su mano representa las manos del Señor Jesús. Él dijo, pondrá las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Coloque la mano sobre la parte afectada y reciba el milagro de la sanidad. Danilo, por favor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra no vuelve vacía, tu palabra es viva y eficaz. Y hoy esa palabra ha quedado implantada en nuestro corazón. Por eso, Señor, por la fe, con la autoridad que nos has dado en tu nombre, nombre sobre todo nombre, hoy oramos en el nombre de Jesús. Atamos todo espíritu de enfermedad, infección, cáncer, toda bacteria, en el nombre de Jesús desaparece de los cuerpos enfermos. Y ordenamos en el nombre de Jesús de Nazaret que esos órganos, células, tejidos, huesos, sistemas vuelven a su estado normal. En el nombre de Jesús de Nazaret, el dolor desaparece, los síntomas se van. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que por tu llaga preciosa nosotros hemos sido sanos. Hoy nos declaramos sanos, libres. Señor, gracias también por la restauración en las familias. Tú has escuchado la oración de las madres, de los padres, de los hijos. Hay restauración en las familias. Hoy atamos al hombre fuerte, todo espíritu opresor, destructor en las familias, división, contienda, separación, ruina, maltrato verbal, maltrato físico, en el nombre de Jesús se va. Gracias, Señor, por la unidad en las casas, por la restauración en los matrimonios, por el perdón. Hoy declaramos, Señor, que nuestra descendencia te pertenece, que nuestros hijos te sirven, Señor, que nuestra familia totalmente es consagrada para ti, Señor. Gracias también por la provisión financiera. Tú nos has dicho que tú suples todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que todo endeudamiento, quiebra financiera, escasez, falta de recursos, se va en el nombre de Jesús. Y declaramos que vienen, Señor, los recursos, que hay puertas abiertas de bendición, que hay incremento, aumento en las ventas en las empresas de mis hermanos. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Hemos orado creyendo, Señor, que cada petición hoy tú la has contestado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Conforme a su fe se ha hecho. Por la fe declare su sanidad, su libertad y la provisión financiera. Dios es la fuente. Estamos orando para que todas las cosas vayan bien en su vida, en su familia. Y también le doy gracias por su generosidad. La semilla que ustedes han plantado en la tesorería del templo hace posible que la iglesia continúe invirtiendo en la obra misionera y el sostenimiento de esta frecuencia radial como es Ambiente Estéreo. Que el Señor multiplique al 100 su generosidad. Gracias por su sintonía. Un abrazo para todos. Feliz noche. El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Isaías 58:6. La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI lo invita a oración y ayuno, lunes festivo 6 de noviembre, 7 de la mañana. Iglesia Cristiana PAI, sede central, calle 17A, número 3361. Oración y ayuno, lunes festivo 6 de noviembre, 7 de la mañana. Info 601-744-2851.